Sean todos bienvenidos una vez más. Pueden ir abriendo sus Biblias en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Que vamos a ver cómo Jesús quiere corregir el pensamiento de un intérprete de la ley. Este intérprete de la ley quería probarle a Jesús, a ver si le encontraba un error a lo que el mismo Cristo enseñaba. Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. Y vamos a ver en esto que una persona se puede salvar solamente en Cristo, solamente creyendo que Cristo pagó todos sus pecados en la cruz y le puede dar una vida eterna. Solamente así una persona se puede salvar, no por seguir la ley por sus propias fuerzas. Esto nos va a querer enseñar Jesús aquí. Vamos a ir viendo. El Lucas 10, capítulo 20, versículo 25 en adelante. Dice así: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo: Ve y haz tú lo mismo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí ante la palabra de Dios, que tiene la autoridad, Señor, que tiene el poder para redarguir nuestros corazones, Señor, que tiene el poder para mostrarnos el error, Señor, que tiene el poder para indicarnos la solución, para indicarnos cómo podemos entrar a la vida eterna y cómo podemos vivir con el poder que viene de esa vida eterna, Señor. Te pedimos, Señor, que por lo tanto entiendamos este mensaje que tú mismo nos quieres dar a través de aquí, el suministro de tu palabra en esta iglesia, Señor. Gracias por lo que tú puedes y haces y seguirás haciendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes tú mantener todo el tiempo tus manos, tus brazos así paralelos al piso sin caer? ¿Puedes? ¿Cuánto aguantas? Tal vez alguno me dice: yo aguanto 3 minutos, 5 minutos. Pero todo el tiempo, 3 días, 5, 6 días, yo te digo que no podés aguantar. Y si aguantás, bueno, sos fuertísimo, fuertísimo. Cristo aquí nos quiere decir que nosotros no podemos aguantar el cumplir la ley siempre perfectamente. Y en tal caso, sos un capo. Y así vas a poder sí alcanzar la vida eterna. Pero es imposible. ¿Quién puede cumplir todo el tiempo, toda la ley de Dios? Encima solo un mandamiento de Dios. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Y esto era lo que Jesús apelaba, que este intérprete de la ley entienda por sí mismo en su propia experiencia. Dice el versículo 25, aquí: Un intérprete de la ley, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús. ¿Vieron sus malas intenciones?
Aquí se levantó un intérprete de la ley y dijo, voy a probar a este acá que predica todo mal, que él cree que es el Hijo de Dios. Y como que yo noto que él no quiere seguir la ley tanto, para mí, porque le critica a todos los fariseos que son los que dirigen la ley. Este come con pecadores y publicanos. Vamos a probarle a este. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo yo qué cosa yo podré heredar la vida eterna? Decime la solución. A ver si la agarro aquí. Para probarle, ¿vieron? Dice aquí la escritura. El 26, ¿qué le dijo? El 26 le dijo, Cristo, ¿qué está escrito en la ley? Entiéndase, en todo el Antiguo Testamento prácticamente y los mandamientos también. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús conoce las intenciones de los corazones y conocía las intenciones de este que le estaba queriendo probar. Y Jesús, como es Dios, sabe lo que el otro piensa, lo que el otro cree. Y el otro cree que él tiene que cumplir toda la ley para ser salvo, perfectamente, para ser salvo, por sus propias fuerzas. Entonces Jesús dice, vamos a seguir su flujo de pensamiento para que él se dé cuenta que lo que está escrito en el Antiguo Testamento, él no puede cumplir. Y sí, de hecho, claro, si vos obedeces toda la Biblia y pasás la prueba, obtenés la vida eterna. Pero nadie pudo, solo Cristo pudo obedecer perfectamente, de tal manera que en la muerte, luego, al resucitar, Dios le diga, declarado, sos justo. Vos sí venciste todo, cumpliste toda la ley perfectamente. Pero nadie más. No hay justo ni aún uno, dice Romanos 3. Solo Cristo pudo hacerlo. Pero estaba escrito, de hecho, sí, en el Antiguo Testamento, que si cumplís la ley, vivirás. Esa era una verdad. Jesús no está negando esa verdad. Jesús está diciendo que sí, la ley, de hecho, te dice que si vos cumplís toda la ley, podés obtener la vida eterna. Eso no es una mentira. Eso lo dicen las Escrituras. Ahora, ¿podés hacer? Y la Escritura te dice que no podés hacer por tus propias fuerzas. Nunca, jamás. Jesús conocía entonces las intenciones de este corazón, sabía cómo él pensaba, qué él tenía que hacer para obtener la vida eterna. Jesús sabía que eso era lo que pensaba. Entonces Jesús le sigue el juego. ¿Qué está escrito en la ley? Le dice, a ver. Y entonces el otro respondió. Jesús ya sabía que él iba a responder algo así. Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está diciendo aquí las Escrituras? Aquí él respondió lo que decía Deuteronomio 6, que uno debe amar a Dios con toda su persona, simples palabras. Uno debía amar a Dios y al prójimo, resumiendo prácticamente toda esa ley. Y Cristo también resumió en otra ocasión también, resumió toda la ley en estos dos mandamientos, amar a Dios y a tu prójimo. Y aquí también, el escriba sabía las Escrituras y lo dijo también. Él era estudioso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu persona, en simples palabras, y a tu prójimo amarás como a ti mismo. El escriba era muy docto, él sabía. Entonces, versículo 28, ¿qué les dice Jesús? Bien has respondido. ¿Mintió Jesús? No mintió, era la verdad. Si vos cumplís todo, si pasás la prueba, obtenés la vida. Solo Jesús pasó. Adán falló. Un mandamiento desobedeció y comió del árbol de la ciencia del mal. Falló, murió, entonces no obtuvo la vida. Murió, entró la muerte en el mundo. No obtuvo lo que estaba prometido. La nueva creación, el Edén que se iba a agrandar por todo el mundo. Pues el papel de Adán era fructificar la tierra del Edén, sosyugar la tierra. Pero no pudo. Fue apartado del Edén, Adán. Falló. Vino la muerte.
Pero solo Cristo pudo hacerlo. Solo Cristo. Entonces, aquí Cristo le seguía el juego. Bien has dicho, es cierto lo que estás diciendo. Haz esto, haz estas leyes y vivirás. Es obvio. Pero anda a cumplir. Esa es otra cosa. Aquí Jesús está queriendo que él, por su propia experiencia, se dé cuenta que él no puede. Pero vamos a ver, tratá a ver si podéis alcanzar la salvación. A ver. No tiene las capacidades. Es como que le estás diciendo a una hormiga, hormiga, pensá y construí un auto. La hormiga no puede pensar bien. No puede ni construir una tapita. ¿Cuánto menos va a construir un auto? Nosotros también. No podemos construir nada bien en la vida. Jesús le estaba diciendo, haz esto y vivirás. Pero sabiendo que no puede. Él no puede. Jesús estaba repitiendo lo que decía Deuteronomio, en Deuteronomio 6, que decía la promesa, si vos haces esto, vas a vivir. Deuteronomio 6. Pero ¿saben qué? ¿A quiénes le estaba diciendo en Deuteronomio esto Dios? Vamos a Deuteronomio, a esa época. La ley estaba siendo entregada al pueblo de Dios por segunda vez. Porque la primera vez no pudieron seguir la ley, fallaron, quedaron postrados en el desierto todos los israelitas. Y por lo tanto Dios le dijo, tus hijos van a pasar. Entonces, ahora están los hijos por pasar a la tierra prometida y de vuelta se les dice el mandamiento. Haz esto todo y vivirás. Pero ¿saben? Si los padres no pudieron, si en toda la antigüedad nadie pudo, ¿cómo ellos van a poder también? No tienen la capacidad de cumplir toda la ley y obtener todas las bendiciones. Al contrario, van a obtener todas las maldiciones por causa de no cumplir la ley, que también estaba ahí profetizado, que si no cumplen la ley, si no cumplen estas leyes, va a venir maldición sobre ustedes. Un poco después dice. Pero Cristo hizo todo bien, obtuvo las bendiciones y además obtuvo las maldiciones que nosotros no merecíamos sufriendo la cruz. Solo Cristo puede hacer todo. Solo Cristo. Y Jesús, sabiendo lo que decía Deuteronomio, le dice, también como Dios le dijo a ellos, haz esto y vivirán. Y Jesús, quien es Dios, también le dice de vuelta a este judío también, haz eso y vivirás. Pero la Escritura deja una y otra vez claramente que solo Cristo pudo. Solo Cristo. Es más, ahí en Deuteronomio 6 un poco más, uno de los mandamientos es que Dios le dice al pueblo, escribe estos mandamientos en tu corazón, oh pueblo, escribe estos mandamientos en tu corazón. Pero ellos no lo hicieron, un poco más en Deuteronomio, ellos fallaron, dice, y recibieron las consecuencias. Por eso, Jeremías 31, más adelante en la época, dice Dios que Dios va a sacar ese corazón de piedra y les va a dar un corazón nuevo para Él escribir en ellos la ley, en el corazón nuevo de ellos. Ellos no pueden escribir la ley por ellos mismos, su corazón de piedra. Dios tiene que darle un nuevo corazón y Él escribir las leyes para que ellos puedan seguir de corazón renovado la ley por medio de Cristo. Luego de que ellos tengan un corazón nuevo por creer en Cristo, hermanos. Jesús le está diciendo lo mismo a que lo que Dios le dijo al pueblo unos años antes. Y intérprete debía saber que nadie pudo allí, ¿cómo él va a poder también? ¿No detectas el patrón? Prácticamente Jesús le está diciendo. ¿No detectas el patrón? Es cierto, si vos seguís toda la ley, vas a vivir, Jesús le dijo. Pero ¿quién puede? Es más, Pablo en Gálatas 3:12 también usa el pasaje de Deuteronomio y dice en Gálatas 3:12, la ley no es de fe,
sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero aquí está haciendo un contraste. La fe se opone a seguir la ley para vivir. Ahora, cuando Cristo vino, Él demandó que solo hay que creer para que el justo viva. Romanos 1, 16, 17 dice, el justo por la fe vivirá. Pues por la ley ya es comprobado, años y años de experiencia, de pruebas científicas, de facto, de hecho, que no se puede por la ley solamente obedecer por sus propias fuerzas y alcanzar la vida. No se puede. Por eso Cristo tuvo que venir y establecer un nuevo pacto donde la fe contrapone a la ley que uno debe seguir para ser salvo. Por eso Gálatas 3:12 dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellos, pero la fe dice, el justo por la fe puede vivir. De gracia puede vivir, no tenés que hacer algo. ¿Qué debo hacer yo para obtener la vida eterna? ¿Debo cumplir todo? No te dice, la fe te dice, el justo por la fe nomás en Cristo vivirá ya. De gracia, por la fe. Y la fe no es por obras. No es de obras, dice las Escrituras. Ahí están viniendo alguien. La fe no es de obras. Entonces, Jesús, el mayor teólogo, sabía, Cristo, el que interpretaba la ley, perfectamente sabía todo. Y le estaba echando en cara, a ver si podés cumplir toda la ley para vivir. A ver. Pero no se podía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces? El versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí podemos suponer que este fariseo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, yo no me voy a poner a pensar lo que este me está diciendo. Sí, tal vez yo no pude cumplir toda la ley, yo no puedo, soy imperfecto, pero no me voy a pensar, yo soy justo, yo soy hijo de Abraham, yo soy judío, tengo todas las promesas, yo no voy a analizar si soy perfecto, no, voy a vivir, sí, porque yo puedo, sí, no voy a pensar mucho, me voy a justificar a mí mismo, voy a depositar mi confianza en lo que yo puedo, en mis caminos, en todo lo que mi institución me dijo, en todo lo que la escuela farisaica me dijo, yo confío en mí mismo. Por eso dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como que también queriendo esquivarse, puso otra pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y también, tal vez, para encontrarle otro error a Cristo. Porque tal vez se suponía, Cristo va a decir que el prójimo, nuestro prójimo, los prójimos de los judíos son todos. Los israelitas, los gentiles, todos son los prójimos. Entonces ahí yo le voy a decir, error. Nosotros somos nación escogida, los otros no son nuestro prójimo. No. Solo los judíos en la nación son nuestro prójimo. Eso tal vez estaba en la mente de este intérprete de la ley que quería probarle a Jesús, pero Jesús vivamente no le siguió ese juego. Jesús le responde y cuando éste le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Esa ley que está ahí, que debo cumplir para alcanzar la vida, ¿quién es mi prójimo? Y respondió Jesús. Y Jesús responde con una parábola, la parábola del buen samaritano, para responderle quién es el prójimo, pero no siguiéndole el juego, no dándole una excusa para que luego los otros le digan, hereje, no crees como yo. Jesús, como vimos aquí, apelaba a que el otro responda siempre. Por eso le hacía una pregunta. Cuando el otro le preguntaba, Jesús le respondía con una contrapregunta, para que él quede entre la espada y la pared. Sí. Y se esquive preguntándole otra pregunta. Y Jesús entonces, ahora le cuenta una parábola para luego terminar diciéndole otra pregunta, como vamos a ver. Y luego vamos a ver que se quedó así. No pudo decir nada.
vamos a pasar a la parábola que nos va a explicar quién es el prójimo del judío, quién es ese prójimo que este judío debe amar para cumplir la ley y obtener la vida eterna. Si quiere obtener la vida eterna, ¿no? Tiene que amar perfectamente a su prójimo para obtener la vida eterna. Cosa imposible, ¿no? Pero bueno, esto está en el flujo de pensamiento. Entonces, si yo tengo que obedecer a mi prójimo perfectamente, ¿quién es mi prójimo entonces? Y Jesús va a responder. Y con esta respuesta va a atacar al corazón legalista de este intérprete de la ley. Va a atacar a lo más profundo de este corazón con un choque terapéutico para que el otro quede clean diciendo, no, este me mató aquí. Aquí se ve la gracia. Y yo soy un legalista. Me hizo enojar. Nada. Algo así, ese es el choque que Dios le quiere mostrar aquí en esta parábola para que él se quede así. La parábola dice en el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. La parábola es como una historia que tiene un mensaje central y es una historia donde, digamos, la gente se puede identificar con esa historia. Entonces Jesús, vivo, para que la gente entienda un poco esa historia, le cuenta una parábola. Ahora, hay otras parábolas en las Escrituras que son media difíciles de interpretar, aunque sí son historias del día a día, pero son difíciles de interpretar para que la gente que no tiene oído no oiga bien, para que los que son incrédulos no puedan oír. Por eso Jesús hablaba en parábolas, decía, para que se cumpla Isaías, que no ven ni oyen, se cegaron. Por eso Jesús hablaba en parábolas también, para que los que no ven no entiendan, pero para que los que ven y aprecian a Cristo sí entiendan esas parábolas. Pero con esta parábola se suponía que este fariseo iba a entender. Entonces, un hombre descendía, dice la parábola, la historia, y cayó en manos de ladrones. Ahí le sorprendieron ahí, clac, en el camino, le robaron, le sacaron toda la ropa, le despojaron, capaz, le dejaron medio muerto ahí, hiriéndole, y se fueron, dejándole medio muerto, dice. El 31, si dice dejándole medio muerto, quiere decir si un poquito más esperaba así medio muerto, se quedaba totalmente muerto. El 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino donde estaba ese medio muerto. Y viéndole el sacerdote es un judío que tiene un papel muy vital en el pueblo judío, que era el que agarraba el corderito, lo mataba, lo presentaba a Dios para que sean perdonados los pecados del pueblo, siempre es palabra, y otra tarea más. El sacerdote tenía un papel muy santo, sagrado. Debían ser los ejemplos. Este sacerdote debía ser un tremendo ejemplo de misericordia. Un sacerdote que tiene comunión con Dios. Un sacerdote que le aprecia y le ama a Dios y a su prójimo. Un sacerdote debería ser un ejemplo. Pero ¿qué pasó? Cuando nadie le ve al sacerdote, ahí en un camino lejos tal vez del templo, lejos, ahí vio un medio muerto en el camino. ¿Qué pasó ahí? El sacerdote caminando, viéndole, pasó de largo. Ahí vemos que él con las palabras decía algo, pero con sus hechos decía otra cosa totalmente. Y asimismo, un levita, uno también que podía ser sacerdote, uno que estaba en la tribu de Leví, en la descendencia de una persona que era Leví, era uno de los 12 hijos de Jacob. Y desde esa descendencia de Leví venían todos los dedicados, apartados para el servicio a Dios. También deberían ser santos.
estos levitas. Y deberían también ser como sacerdotes. Entonces, este levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole también, pasó de largo. Vemos un patrón ahí, ¿no? Que varias clases de personas pasan de largo. Primero, sacerdotes, luego, levitas. En el 33 hay un gran contraste. Pero, dice, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Este tuvo un fruto del Espíritu. Los otros no. Los otros no tenían ningún fruto del Espíritu. ¿Qué sacerdote ni sacerdote? ¿Qué levita ni levita sos si el Espíritu de Dios no te hace tener misericordia? ¿Dónde está tu título? ¿Dónde está tu gloria, tu vanagloria? Si el Espíritu no obra en vos para tener misericordia, amor, paciencia, benignidad, fe, templanza. Al contrario, estos no tenían el Espíritu. Por eso Jesús mismo le dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es triste, ¿no? Es triste. Pero un samaritano tuvo misericordia, dice. ¿Quién era un samaritano? Un samaritano era, digamos, una raza, una etnia que se lo dice mestiza. ¿Por qué? Porque era como una mezcla de judíos y que no son judíos. Y esa mezcla se originó años antes, cuando la tribu del norte, que está ahí en la zona de Israel, fue llevada cautivo por Asiria. Y Asiria, para querer poblar de vuelta, mandó a que vayan varios asirios allí. Y ahí los hombres se llegaban a mujeres judías también. Y ahí había una mezcla, que no eran judíos puros. Y por lo tanto, los judíos puros decían, estos son medio judíos, no son nada de judíos, que encima de esto quieren adorar a nuestro Dios, que se vayan de aquí. Y creo que los samaritanos creían solamente en el Pentateuco, creían solamente en 5 libros. Entonces también ya decían, estos son los samaritanos que además solo creen los 5 libros de la Biblia, estos samaritanos se creen judíos, pero que se vayan de aquí estos samaritanos. Los judíos estos judíos orgullosos eran tipo racistas, que también odiaban a un samaritano. Y Cristo le está diciendo a este escriba esta parábola. Y tal vez este escriba, no tal vez, sino casi seguramente, este escriba odiaba a los samaritanos. Porque estos samaritanos, ¿con qué propiedad van a querer ser como nosotros, judíos, que tenemos toda la Biblia y que ahora estamos en Jerusalén? Estos samaritanos, copiones. Dios no está con ellos, Dios está con nosotros. Y Jesús, dando el choque, el terapia de la gracia, le dice que no un sacerdote que es judío, no un levita que es judío, sino un samaritano que es medio judío, a quienes ustedes reprochan, este tuvo misericordia. Versículo 34. Acá cuenta cómo se ve la misericordia. Y acercándose, dice, vendó sus heridas. Vendó las heridas de este ladrón, de esta persona que fue herida por ladrones, echándoles aceite, que era tipo algo que hacía curar, el aceite como cicatrizaba, y vino, que era una especie de antiséptico, que ahí purificaba, sacaba las infecciones. Le echó eso, le cuidó, y eso sale caro. Era como un botiquín de auxilio, este aceite y vino que ellos llevaban por el camino, por las dudas. Y poniéndole en su cabalgadura, ahí atrás en el caballo, al que fue herido, lo llevó al mesón, a una casita, y cuidó de él. Ahí le ayudó, le puso tomar agua, capaz, quédate ahí. Ahora ya podía no morir, porque como antes estaba medio muerto, podía morir un poquito más ahí, sin ser cuidado moría. Ahora no, porque él fue movido a misericordia, tuvo compasión, tenía un buen corazón.
Pero los otros no. ¿Qué me importa este muerto acá? No tengo misericordia. Voy de acá. Pero este samaritano tuvo misericordia. Y dice, el 35, otro día, al partir, sacó 2 denarios, que el 2 denarios es como 2 días de trabajos, digamos, la plata que obtuvo por 2 días de trabajo, 2 denarios, y le dio al mesonero, una especie de hotel que tenía una casita ahí, le dio esta plata al mesonero y le dijo a ese mesonero, cuídamele, y todo lo que gastes de más tú, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, no tengas reproche, cuídale para que quede bien vivo, y si gastas de más, yo te voy a pagar de vuelta. Ahí vemos también que él no le dolió el bolsillo, como a muchos. Tal vez estos fariseos ya encontraron una excusa. No, muy caro, quieto. ¿Sabes qué? Tal vez Dios le castigó, por eso está así. Como los amigos de Job. Este acá maldijo a Dios, por eso está así. Pero ellos son tremendos legalistas. Y mira si te pasa a vos eso. Y si estás en esa situación vos, y viene alguien así y te dice, eso te pasó porque hiciste esto, ¿te vas a quedar bien o mal? Ponete los zapatos. A veces nosotros somos fariseos también. Y a veces no tratamos con misericordia como se merece a las personas por ser a imagen de Dios y ver la imagen de Dios. Eso. Inclusive a gente mala debemos tratarle con misericordia. Jesús dijo, amad aún a los enemigos. Y a veces una forma de amar es darle un buen chachá. En la iglesia disciplinarle a uno porque le amás y no querés su perdición. Eso es amar. Pensar en el bien de la otra persona y actuar movido por misericordia. Entonces aquí se ve la misericordia, la gran misericordia de este. Y en el versículo 36, ¿qué dice? Jesús le responde con otra pregunta. Interpreta tú esta parábola. A ver lo que vos pensás. ¿Vos me querés acusar a mí? Responde vos esto. Yo conozco tu astucia. Responde esto. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? Vieron que la pregunta era de este intérprete, ¿quién es mi prójimo? Que él como que se esquivó de lo que le estaba diciendo Jesús. Jesús le estaba diciendo, hacé toda la ley, vivirás. Entonces este como que se justificó, sí, yo puedo. Y decía, sí, yo puedo. Entonces, queriendo esquivarse y encontrar un error. ¿Quién es mi prójimo? Le dijo así, como un buen fariseo astuto ahí, audaz. Para encontrar un error rápido, sin pensar mucho, porque es un corazón duro este. No tengo ningún error. ¿Qué me va a decir este error a mí? Yo soy justo. Yo te pregunto a vos, ¿quién es mi prójimo? A ver si le detecto este error. Así prácticamente le saca los dientes. ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le cuenta la parábola y a él, ¡pum! Tremendo mensaje le dice en esta parábola. Prácticamente le estaba diciendo, vos sos un fariseo en esta parábola. Vos no tenés misericordia. Un samaritano es mejor que vos. Y esto es muy, digamos, común en Jesús. Jesús a veces quiere hacerles mover estos corazones legalistas con una comparación, diciéndole, por ejemplo, las rameras son mejores que ustedes y los publicanos. Ellos les adelantan y van primero al reino de Dios que ustedes. O otras comparaciones más. Ustedes que dicen que ven, fariseos, no ven. Sin embargo, ellos que no ven, ellos van a ver. Le das esas comparaciones, Jesús, para chocarle, hacerle redarguir, porque es la única, digamos, opción que le dan. Si quieren ser duros de corazón, bancate la salada. ¿No te gusta lo dulce? El dicho, bancate la salada. Jesús a veces también tiene que poner mano fuerte. No le daban otra opción. Jesús también no es un ser cualquiera. Él es lleno de gracia, pero también de verdad y amor. Y por eso te dice las cosas para que vos sepas la verdad y corrijas.
Y le pregunta, entonces con esta parábola le hace un choque al corazón de ellos, la terapia del choque de la gracia, para que vean que que no es nada, un cero a la izquierda, fue mejor que ellos. Ustedes que se creen los mejores, no son nada, realmente. ¿Quién pues de estos, le preguntan en el 36, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta Jesús. Jesús no le dijo, el prójimo son todos, el prójimo son los judíos, los gentiles, todos. Tal vez si le decía directo así, el otro podría decir, errado. El pueblo israelita dice que son los prójimos, los demás son excluidos. El prójimo son mis compatriotas. Pero Jesús, pudiéndole decir que estás mal igual, no. Él le dijo esta parábola diciendo a la raíz de la cuestión, atacando su fariseísmo, su incredulidad, atacando su engaño. Y le pregunta, digo de vuelta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta al responderle. Es decir, le responde con una contrapregunta. Y el versículo 37 no le queda otra que decir, él dijo, el que usó misericordia de él. No le quedaba otra. Porque Jesús vivamente no dijo que este medio muerto era un gentil. No dijo nada. Dijo que era un medio muerto nomás. Era un medio muerto. Y un sacerdote no lo fue a cuidar. No importa si era esto. El corazón del sacerdote estaba mal, no le cuidó. Si era un judío también y estaba herido ahí, ni le importó, se fue. El corazón del sacerdote estaba mal, estaba siendo hipócrita, le vio ahí, dio así, hizo así. Tal vez pensó, este judío está así porque Dios le castigó y salió así. No importa si era gentil, el prójimo, si era judío, como dice la Escritura a veces, no importa. Importa si era un extranjero, que tal vez sí, como son extranjeros, sí hacen parte del pueblo judío y Dios le trata de gracia, como está en el Antiguo Testamento. Tal vez sí era un extranjero, que ¿qué me importa? No me voy a poner a analizar si sí era un extranjero cuidado por Dios. Ni me importa, voy a pasar de largo. La parábola fue la raíz de la cuestión aquí. Entonces dice, no le quedó otra que decir, sí, el que usó de misericordia con ese indigente ahí, que vos no me dijiste quién es, no me dijiste si era judío, es extranjero, yo qué sé. Pero sí, realmente sí. El que usó de misericordia de él, ese sí. Actuó bien y amó a ese prójimo. Ese sí. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Claro, los fariseos tenían que tener misericordia, tenían que tener un buen corazón, tenían que corregir ese corazón duro, tenían que cumplir realmente este mandamiento de amar al prójimo. Pero Jesús le hace saber de vuelta que él se estaba engañando. Realmente Jesús le dice, como que le dice, vos no estabas haciendo esto. Haz tú lo mismo que hiciste aquí, que se mostró con que le trató bien a haz tú lo mismo. Ahora bien, Jesús le está diciendo que si él hace eso, que si él ahora en adelante puede tratar bien a su prójimo, ¿va a alcanzar la salvación? Jesús, en cierto sentido, le está diciendo eso, sí. Que si vos siempre amás a tu prójimo como vas a alcanzar la salvación. Claro que sí. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Nadie pudo. Nadie pudo jamás. En otras palabras, Jesús no le deja fácil a intérprete de la ley. Jesús no le dice toda la respuesta así.
tac, 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 sino que le responde con una pregunta para que él experimente a ver si puedo obedecer siempre este mandamiento o no. Y no te justifiques a ti mismo, sí, yo puedo. No, a ver, probá, a ver si podés o no. ¿Por qué le dice esto? Porque estos siempre creen que pueden, pero realmente no pueden, hermanos. Entonces, ¿qué se ve aquí concluyendo? Que la vida eterna, para que vos alcances la vida eterna, solo lo podés alcanzar teniendo fe en Cristo, que sí alcanzó la vida eterna perfectamente. Solo Cristo pudo amar al prójimo perfectamente siempre. Solo Cristo pudo amar a Dios con todo el corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma perfectamente. Nadie puede amar a Dios todo el tiempo con todo su ser. Solo Cristo. Solo se obtiene la vida eterna por causa de Cristo. Si hay alguien aquí que quiere por sus propias fuerzas alcanzar la salvación, probá, intentá. Vas a volverte más duro que este escriba por exagerar. Y vas a decir, sí, yo puedo, ¿qué me importa? No me hagas pensar, yo puedo, sí, chao. A ver, te hago una pregunta, voy a encontrar otro error a vos. ¿Vos qué decís de la Virgen María? Y ahí Jesús te va a decir otra pregunta, hasta que vos digas, tenés razón, y hasta que haya en vos un choque que recibiste ahí, al ver lo pecador que sos. Esto hace la ley, te muestra que sos pecador. La ley vino, dijo Jesús, para que el pecado aumentase. Si querés ser salvo por el camino de la ley, la maldición encontrarás, no la vida, no la bendición. Ahora, Jesús le está mostrando aquí que Él tiene que cambiar ese corazón, de acuerdo a todas las Escrituras, para sí poder obedecer y sí poder ser misericordioso. Pero tiene que venir de un corazón nuevo, como vemos en el contexto de la Escritura y como vemos luego que Cristo iba a dar corazones nuevos a las personas. Porque Cristo primero tuvo que hacerse nuevo, entrar en una nueva creación para darles esa novedad de vida a todos los que en Él creen. Solo así van de corazón cumplir la ley. Porque Cristo es el que escribe en el corazón renovado la ley de Dios, para que Él de corazón pueda seguir la ley. Y ahora, como cristianos, si yo te digo, vos podés ser cada vez más santo siguiendo la ley, obedeciendo todo el rato. Si dice acá, no desobedezcas a tu padre, seguí eso y serás santo. Si aquí dice no robes, ni siquiera no robes el nombre del otro para obtener algún beneficio, y pones ahí en tu cédula, yo soy Mariano Rodríguez, y pones así. Y para que luego el otro vea, sí, Mariano Rodríguez tiene esto, sí, yo soy ese. No robes. Y te dice así, no robes. O, ¿vos crees que vas a ser santo por solo seguir la ley así? Crudamente, aún como creyente. Si alguien te dice, no peques, seguí la ley de Dios. ¿Vos crees que vas a ser más santo siguiendo la ley así crudamente? No, si vos crees que sí, estás cometiendo el mismo error que los judíos del Antiguo Testamento. Muchos de ellos. Vos primero tenés que creer en Cristo, que Cristo es el que te puede hacer eso. Cristo es el que santifica. ¿Qué dice 1 Corintios 1:30? En Él, en Cristo, Dios nos hizo justificación, santificación, redención. En Cristo tenemos la santificación. Él es el que nos hace ser más santos y por eso podemos cumplir la ley. Y sí, ahí sí podemos seguir la ley. Pero teniendo en cuenta que Cristo hizo todo y nos da las fuerzas para obedecer. Pues si ignoras a Cristo, hermano mío, hermana mía, no podrás seguir la ley bien
Y vas a decir, yo no puedo, no puedo. Y vas a pecar, porque estás ignorando a Cristo. Estás diciendo, no quiero a Cristo, yo quiero seguir por mis propias fuerzas. Eso es lo que la carne, los restos de tu carne quieren hacer. Quieren apartar a Cristo y decir, yo puedo, yo soy capo. Yo tuve ¿cuántos años en la iglesia? 30 años. Yo tengo una vida dedicada al Señor. Nunca falté un domingo en la iglesia. Y si falté un domingo, era porque llovió. Yo soy el mejor de los mejores. Pero si dejas a Cristo a un lado, no vas a poder cumplir la ley perfectamente. Compróbalo en tu vida. Yo no soy el que te estoy diciendo, es la palabra de Dios. Sin Cristo no podéis hacer nada. Jesús le dijo ¿a quién? A unos impíos, no, le dijo a los discípulos que eran creyentes, separados de mí, nada podréis hacer. Tenés que estar creyendo en Cristo. El justo por la fe vivirá. Gálatas 2:20, si yo vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si todavía estás aquí, nunca fuiste salvo, todavía no creíste, imagínate a Cristo que está aquí y te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 2, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No creas en tu propia capacidad, no creas. Y si todavía tenés un corazón tan duro que crees que Dios no existe, que crees que la verdad esta aquí es puro cuento, si tenés un corazón tan duro, tan duro, lamentablemente te tengo que decir esto, puede ser tarde si hoy rechazas la voz, porque mañana puedes tener un corazón más duro todavía. Y las Escrituras lo dicen claramente. ¡Ay de aquel que se descuida de esta salvación tan grande! ¡Ay de aquel! Judas estuvo mucho tiempo con Jesús. Y luego Jesús le dijo, mejor le fuera haber sido que aquel nunca hubiera nacido. Porque a mayor luz, mayor condenación. Por eso también es mi tarea como Cristo decirte a ti que solo Cristo es la solución, para que vos te quedes entre la espada y la pared y que digas, yo me quiero ir de esta iglesia, de esta reunión, no quiero escuchar más, me voy al mundo. O digas, quiero creer a Cristo para encontrar toda la solución y toda la vida en abundancia. Esa es mi misión aquí. Esa es la misión de Cristo. Jesús le dijo a los discípulos luego que cantidad de gente se fuera. ¿Vosotros también os queréis ir? Y los otros se fueron porque decían que las palabras de Jesús eran duras. Y claro, eran duras porque ellos querían justificarse a sí mismos, olvidarse de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vamos a ver si decís lo mismo cuando estés arrodillado delante de Dios. Pues Filipenses 3 dice que allí todos, incrédulos y creyentes, se van a arrodillar delante del Señor de Reyes. Y ahí va a separar algunos para el infierno eterno y otros para el cielo, para que disfruten la vida para siempre. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí predicando una verdad tan gloriosa, tan edificante para los que ya creen en Cristo. Porque los cristianos saben que por ellos mismos no pueden seguir la ley de Dios. Por ellos mismos no pueden tener un corazón siquiera misericordioso. Por ellos mismos no pueden amar a Dios con todas sus fuerzas. Por ellos mismos no pueden hacer nada. Solo en unión con Cristo. Solo estando en Él pueden tener un corazón nuevo principalmente para luego poder seguir la ley. Te pido, Señor, que tú obres aquí en cada corazón, Señor, y que también des corazones nuevos a aquellos que no lo tienen. Que tú despiertes esos corazones que están distraídos en el mundo, en la vanagloria de la vida, por diversas razones, Señor. Pero sabemos que tú tienes el poder, al fin y al cabo, para salvar. No está en mi elocuencia, no está en nuestro querer, sino está en tu voluntad soberana, salvar a algunos. Pero ellos son responsables de aceptar o rechazar tu mensaje, Señor.
Ellos son responsables en dejar el mundo y seguir a Cristo, o dejar a Cristo y seguir el mundo. Al fin y al cabo, ellos son responsables de creer o rechazar a Cristo. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.